Buenas, bienvenidos a Mesa Nostrum y hoy vamos a hacer un vídeo diferente a los que os tengo acostumbrados. Este vídeo es una comparativa, ¿vale?, de los 5 juegos de la serie Leader que tengo en mi ludoteca. De momento, bueno, la serie Leader tiene bastantes más juegos, pero bueno, simplemente pues por poner referencia, pues tenemos para temas submarinos está el Gato Leader, que implicaría la versión de los americanos, el U-Boot Leader, que es la de los alemanes, el Spruance de momento es el primero que hay así de navíos. Luego de Hornet Leader hay varios tipos. Tenemos el Phantom Leader, el israelí Air Force Leader y luego recientemente en Kickstarter, que están en producción, el Fulcrum y el F-15 Leader. Luego de tanques tenemos el Tiger Leader, ¿vale? Y el homólogo americano, que sería el Sherman Leader, ¿vale? Y de bombarderos en principio solo está este. Luego, además de la serie Leader, tenemos otras variantes que son los de aviones de la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Creo que está el Zero Leader, el Corsair Leader y no sé si hay alguno más, creo que no. Y luego uno mixto que es el A-10 Thunderbolt o no, Thunderbolt Apache Leader, creo que es, o Leader o Apache Leader o Apache Thunderbolt Leader, perdón, no me acuerdo, nunca me acuerdo el orden del nombre, pero vamos, que se incorpora un poco mecánicas. Y creo que no me dejó ninguno más de la serie Leader así. Entonces, salvo aviones de la Segunda Guerra Mundial, pues bueno, he intentado hacerme un poco la temática más variada, es decir, aviones, cazas, navíos, submarinos, bombarderos y tanques. Así que, y bueno, ya os digo, mi intención en este vídeo es una opinión personal de estos 5 juegos, es decir, es una especie de comparativa, aunque realmente, bueno, cada uno tiene su gracia, pero es un poco como si quisiera hacer una comparativa, por si tenéis pensado adquirir alguno recientemente, pues que os hagáis una idea de qué os vais a encontrar. Evidentemente, ya os digo, esto es un vídeo que es una opinión personal, ¿vale? Esto está sujeto a mis gustos, por lo tanto, claro, aquí ya depende de cada uno, según os guste, si hayáis jugado. Y bueno, aparte de eso, de todas formas, en mi canal he subido vídeos de los 5 juegos, explicando las mecánicas y un poco cómo se juega, para que os hagáis una idea. Entonces, es decir, lo mejor es siempre ver un vídeo para que os hagáis una idea de cómo funciona el juego. Ya, dependiendo de si os va a gustar la temática o las mecánicas, pues probar el juego y ver si os gusta del todo. Otra cosa a comentar, evidentemente, los juegos de la serie Leader, para los que no conozcáis nada de esta serie, ¿vale? Son todos de la misma editorial, de VG Games, ¿vale? Y todos tienen una peculiaridad, son juegos en solitario, se supone que son wargames, ¿vale? Según el formato. Y todos tienen la peculiaridad que comparten, digamos, vamos a decir, el 85% de las mecánicas, ¿vale? Es decir, de la gestión de estrés, de cómo sube la campaña, más o menos del orden de turno. Es decir, básicamente comparten muchos toda la secuencia de turno, cómo son las cartas. Ya os digo, para más profundidad, pues lo más fácil es ver los vídeos de mi canal, ¿vale? Así me hago publicidad. Y así podéis ver y comparar, pues evidentemente, eso, más cuál os puede llegar a gustar. En este caso, ya os digo, es una comparativa que mi intención es un poco daros la impresión, ¿vale? Después de haber jugado estos 5 juegos de diferentes temas, ¿vale? Para exponeros mi opinión, ya os digo, y luego, bueno, ya que cada uno, pues, decida si quiere probar un juego o si quiere, pues, evidentemente, pues, comprárselo y jugar con él. Vale, lo primero de todo es, me gustaría, pues eso, voy a hacer una pequeña numeración, ¿vale? Me saco aquí unos cartelitos chiquititos, ¿vale? Numerados. Y lo que voy a hacer es, primero voy a empezar a ordenar, ¿vale? Según, por ejemplo, en este caso voy a empezar hablando de la fluidez, ¿vale? Fluidez del juego, es decir, en el sentido eso, de cómo fluye un juego, de mejor a peor, ¿vale? En este caso, pues el que mejor fluye para mi gusto es el Hornet Leader, ¿vale? Es decir, que tiene unas dinámicas muy rápidas de aprender y que una vez que aprendes el juego es muy intuitivo y es muy fácil de llevar, ¿vale? Y evidentemente, pues bueno, luego el segundo, el U-Boot, ya va incorporando mecánicas un poquito más complejas, pero no me parecen tan pesadas. El Tiger Leader ya incorpora un poquito más de nivel, ¿vale? En el sentido de que es eso, es mucho más lento el juego porque tienes que gestionar mucho los batallones, tienes que estar moviendo más el tema de las bajas, ¿vale? Ya que en el Hornet Leader es más difícil sufrir bajas, es decir, la gestión de los daños es mucho más grave en el Hornet Leader, pero es más difícil de hacer. Sin embargo, y en el UA también, sin embargo, en el Tiger Leader es muy fácil ir perdiendo vehículos cada 2 por 3 y tener que estar constantemente, pues, entre partida y partida, pues está renovando equipos, modificando los escuadrones. Entonces, claro, digamos que ya os digo, según la fluidez del juego, es decir, de cómo va desarrollándose también la partida, pues este me resulta, ya digo, es el más fácil y evidentemente pues el más tedioso, el Spruance Leader también, pues es el último que ha llegado. Y también pues es un poco lo que os decía,
por orden también de entrada en mi ludoteca, estos juegos también están exactamente en el mismo orden. Es decir, el primero que entró en mi ludoteca fue el Hornet Leader. A raíz de que me gustó, pues me adquirí el U-Boat Leader. Luego después el Tiger, el B-17 y el último, evidentemente, el Spruance. Y evidentemente, pues sí que he notado una evolución de mecánicas, ¿vale? Bueno, de mecánicas, de introducción de nuevas reglas, variables, nuevos conceptos. Es decir, digamos que ha ido subiendo cada vez un escalón más la complejidad del juego. También, pues un poco también para darle ese aliciente. Entonces, hasta cierto punto, pues bueno, me ha gustado, aunque realmente el Spruance se me ha hecho un poco pesado para ser un juego, una serie que siempre me ha gustado mucho. Pues esto sería mi valoración de juegos en lo que sería la fluidez, es decir, el que mejor fluye para jugar, evidentemente en este orden, y el que más lento, es decir, el que más tedioso se me hace, o más lento se me hace todo el desarrollo del turno y la partida, ¿vale? Esta sería la valoración. Ahora, vamos a retirar los carteles y vamos a hacer lo mismo con el siguiente punto, que va a ser complejidad de mecánicas, ¿vale? Es decir, pues eso, aquellos juegos en los cuales, pues, igual que la fluidez, pues hay que estar mucho más pendiente de un montón de pasos, de reglas, y evidentemente pues hay que estar controlando constantemente que no te comas el orden de una secuencia de turno, o que no te saltes algo concreto para que luego digas lo típico de uy, se me olvidó hacer esta tirada antes de hacer esto otro y ahora se me habría muerto y podía haber atacado. Entonces es un poco ese orden que voy a poner. Entonces, vamos a poner que básicamente son casi el mismo orden, pero bueno, básicamente colocar el mismo orden. Lo que pasa que lo tengo, bueno, este realmente sería el más complejo. Realmente sería, que lo he puesto al revés, espera. Disculpad, que lo voy a ordenar. Más complejo, o sea, realmente el 5 sería este, el 3 sigue aquí, el 4 y el 2. Vale, complejidad, ahora sí. Realmente es el mismo orden que el anterior, solo que a la inversa. ¿Cuál me ha resultado más complejo por el tema de pasos? El Spruance. ¿Por qué? Porque incorpora muchos más vehículos, ¿vale? En este caso, incluso ya jugando con el básico, hay que estar pendiente de los submarinos, hay que estar pendiente de los helicópteros, hay que estar pendiente de los navíos, entonces ya tienes que estar pendiente de 3 tipos de vehículos, que además cada uno tiene incluso sus propias micro reglas con respecto a cómo actúan y qué valores utilizan, ¿vale? Los helicópteros que utilizan los DIS para localizar, los submarinos que usan el azimut para impactar. Entonces hay que estar mucho más pendiente de muchos más pasos en este juego. El B-17 Leader también le pasa un poco lo mismo, tiene un montón también de orden de secuencia de turno y hay que estar muy pendiente de eso, de cuando equipas los bombarderos, de cuando tiras por el clima, luego tienes que ver los escuadrones enemigos que van apareciendo en el recorrido, bueno, que se despliegan, el teatro de operaciones, es decir, este yo creo que es luego el segundo, el que más complejidad va añadiendo. El Tiger le pasa un poco también lo mismo con el tema de la campaña, ¿vale? De cómo se van moviendo los escuadrones en el campo de batalla, ¿vale? Si os acordáis en el vídeo, en el cuadrito en el cual se van moviendo los pelotones, en cómo vamos atacando, eligiendo las líneas de ataque, si atacamos en vanguardia o en retaguardia. Entonces hay que estar también controlando un montón de temáticas, de puntos, perdón. Luego el 4, el U-Boat Leader, también tiene lo suyo, porque también tiene un montón de secuencia de turno muy larga, de tamaño que también hay que estar muy pendiente de los pasos, pero bueno, en orden yo creo que este me resulta menos complejo que el 1. Y el 5 evidentemente me resulta el más fácil, el Hornet Leader, porque realmente son 4 pasos muy rápidos. O sea, realmente el Hornet Leader no sé, tiene 10 o 12 pasos como mucho, o sea, en una secuencia de turno, y son todos muy lineales y muy intuitivos. Entonces me resulta más fácil. Y esto sería lo que sería en complejidad de mecánicas. Ya os digo, el más complejo, el Spruance, y el más fácil, el Hornet Leader. También si os fijáis, pues va en el mismo orden de, digamos, entrada en mi ludoteca, también por antigüedad. Vale, ahora lo que vamos a hacer también es, vamos a hablar un poco de la complejidad de las reglas, ¿vale? De los manuales, ¿vale? Porque hay juegos que evidentemente, pues, como pasa muchas veces, hay juegos que los manuales te los lees y a la primera ya los has cogido y evidentemente, pues, se entienden a la primera, es decir, que son fáciles de entender y no te dan mucho dolores de cabeza. Aunque bueno, es básicamente el mismo orden, no sé por qué quitar los carteles, pero no pasa nada. Pues evidentemente, este es el orden para mí de comprensión de los manuales, ¿vale? El Spruance Leader, la verdad es que me ha dado dolores de cabeza, porque me he tenido que hacer yo mi maquetación en castellano, ¿vale? Un poco cutre con el Google Translator y intentando deducir muchas cosas.
Y luego, como siempre, el manual me ha resultado peor estructurado de todos, puesto que no hay cosa que más me repate en un juego que te expliquen las reglas a medias. Es decir, si en una secuencia explícame cómo funciona una regla entera de pe a pa, no me expliques la mitad de la regla y luego 5 reglas después me expliques las consecuencias de esta regla. No sé si me explico muy bien. Pero vamos, básicamente es eso. El más pesado y el que más dolor de cabeza me ha dado ¿vale? Lo bueno que tiene, que como es una edición en castellano, ¿vale? Ya que esta edición es el único que está en castellano, que lo sacó Dracoideas, ¿vale? Que hizo una maquetación en castellano, y bueno, evidentemente, pues tenía que aprovechar la oportunidad, que para un juego de la serie Leader que sacaban en castellano, pues no iba a perder esa oportunidad. El Tiger Leader le pasa igual, es un poco confuso el tema de las reglas de campaña, de cómo se gestionan un poco los batallones, enemigos, y bueno, pero al final se entiende. Y el luego al Leader, pues también tiene sus cosillas, también es un poquito complejo, pero bueno, dentro de los 5 es en este orden el que considero que debería estar. Y el Hornet Leader es el más sencillo de todos, o por lo menos a mí personalmente es el más fácil. Además, me bajé yo el manual de la BGG en castellano, una maquetación que está hecha, y la verdad que el juego es muy fácil de leer y es muy fácil de jugar. En cuanto a jugar, ya digo, 2 partidas se coge enseguida. Así que con respecto a la complejidad del manual, pues este sería el orden. Vale, vamos a hablar un poco de las dificultades de campaña, ¿vale? Es decir, lo que sería ya en el juego, ¿vale? Porque todos estos juegos también tienen en común una cosa, que todos son campañas, ¿vale? En el caso del World Leader solo tiene 4 campañas, el Tiger Leader tiene un huevo de ellas, tendrá como 7 u 8, y el Hornet Leader pues igual tiene, creo que 6 iniciales más toda la gente que viene en las expansiones. Y el B17 igual, o sea, hay un montón de campañas y luego ya que se van desarrollando. Entonces, dificultad de campañas, las campañas más difíciles, pues vamos a empezar primero poniéndole, perdón, que me estoy liando con los números, el más difícil pienso que para mí ha sido y ahora diremos por qué. Luego, y dale a componer, vamos a poner el orden, vale, siguiente, ese de ahí, el tercero, este de aquí, este de aquí y este de aquí, vale. Este es el orden, ¿vale? De campaña más difícil, ¿vale? Es decir, el más difícil que me ha parecido ha sido el Tiger Leader, ¿vale? Puesto que a partir de... Puesto que los enemigos me parece que está mal proporcionada dificultad, ya que ya cuando empecé a jugar contra los rusos me resultó insufrible el juego, porque prácticamente las probabilidades de impactar de los rusos eran de 1 más. Por lo tanto, la única manera que fallaran era que tuvieran muchos modificadores negativos, a lo cual, claro, cuando alguien en un dado de 10 te impacta a 1 más, pues es un poco frustrante. Porque básicamente, a menos que se hayan movido 2 veces, estés a cubierto y les hayas hecho algo o les hayas perjudicado, pues claro, no van a tener ningún modificador negativo. Entonces, claro, una vez que se te echan encima los rusos, estás jodido, no lo siguiente. Entonces, la campaña de Tigre me resultó muy frustrante al principio, me gustó mucho, pero luego hay un momento que lo único que hacía era jugar a la defensiva todo el rato. Porque tenía esa sensación de que, claro, contra los rusos era un suicidio jugar. Y llegó un momento que incluso dejé de jugar por eso, porque tenía la sensación de que es que era como... llevo 4 tanques contra 8 soviéticos, contra 8 T-34, entonces claro, mis probabilidades de supervivencia se reducían básicamente a 0. O sea, en cuanto empezaban a engancharme, perdía todo el batallón muy rápido. Entonces, no sé si era mejor por el tema temático, por la batalla de Stalingrado, para que sufrieras igual que sufrieron los alemanes, pero bueno, la sensación fue esa, fue una dificultad desproporcionada para mi gusto. Luego después, por orden, el Spurance Leader me ha parecido también bastante difícil, ya que tienes mucho equipamiento de misiles que te facilita mucho atacar a otros navíos, pero claro, el problema es que también eres muy vulnerable a los ataques de misiles. Y no te hablo ya de torpedos cuando se te echan encima. Es decir, ha habido partidas en las que se me han echado un submarino encima y en un turno, claro, me han metido 4 o 5 torpedos y adiós un navío. Entonces me ha resultado, claro, difícil en el sentido de que como no seas rápido atacando o no estés bien preparado, es muy fácil perder los navíos. Entonces, claro, el coste de cada navío pues es bastante alto. Y evidentemente pues ya tienen muchas penalizaciones y bueno, ya os digo que a medida que vais jugando pues lo iréis viendo. Luego el UDLA también añade su gracia también, puesto que como hay que salir a patrullar, pues evidentemente pues tienes que tienes que hacer X salidas, es decir, la campaña a lo mejor son entre 2 y 4 salidas, y en cada salida evidentemente pues tienes que gestionar bien
los ataques de los submarinos, porque claro, si vuelven a puerto, es decir, si ya no te vuelves a puerto cuando ya estás con el submarino en las últimas, es decir, ya has gastado tus torpedos, ya tienes evidentemente algún tipo de daño y ya evidentemente estés muy estresado, es decir, cuando ya el submarino ya realmente como eficiencia en combate no tiene, entonces ¿qué pasa? Que tienes que exprimir al máximo los submarinos antes de volverlos a la base, entonces claro, ¿qué pasa? Que tienes que gestionar muy bien los ataques y evidentemente pues jugar mucho al ataque y a la huida. Luego, siguiente, el Hornets Leader también tiene su dificultad, sobre todo la mayor dificultad que yo creo que tiene este juego es más el tema de saber bien qué roles tienes que elegir y cómo atacar con cada avión y sobre todo adaptarte a la misión, es decir, en función de la tirada de inteligencia y que sepas lo que vas a encontrarte, pues tener un equilibrio entre armas contra tierra y armas terrestres, ¿vale? Contra los bandidos, para intentar, pues eso, equilibrar. ¿Qué pasa? Que aquí, evidentemente, cada baja que sufráis son puntos de victoria que perdéis. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con cómo gestionéis a los cazas. Es decir, hay veces que vale más la pena un avión que veis que está un poco chungo, que no vuele, o incluso que si en pleno combate veis que va a ir mal, o de repente empezar a estresarse demasiado y veis que no va a ser eficiente, a que sacarlo del escenario combate. Y luego, por desgracia, el B-17 Leader me ha resultado increíblemente fácil. O por lo menos he tenido esa impresión. Al principio tiene su dificultad hasta que te haces, digamos, tu escuadrón, ¿vale? Tu fuerza de bombarderos. Pero en el momento que ya tienes tantos puntos y ya tienes tantos tipos de bombarderos, ¿qué pasa? Que te puedes permitir el lujo de que hacer grandes escuadrones de bombarderos para atacar objetivos a saco. Entonces, ¿qué pasa? Que el problema que tiene este juego es que aquí las bajas realmente, digamos, vienen más determinadas cuando el avión llega a su máximo, al reemplazo que se llama. Es decir, tú aquí no vas a perder aviones como aquí. Es decir, aquí si te derriban un caza, puedes perder al piloto y el caza y es una penalización. Es decir, un misil alcanza un F-18 y lo derriba, pues has perdido un piloto y un avión. Por lo tanto, es una penalización. Aquí, como son grupos de bombarderos, claro, digamos que el estrés es como si el estrés que sufren los bombarderos serían las bajas del escuadrón de bombarderos. De tal manera que técnicamente, aunque nunca llegas a perder un bombardero o un escuadrón de bombarderos, porque se supone que los merman y evidentemente dejan de ser efectivos, pero nunca pierdes el batallón. Es decir, pueden estar muy estresados y luego lo puedes recuperar, pero ¿cómo se pierden estos batallones? Cuando ya llegan a un nivel tan alto de veteranía, que es cuando tienes que hacer la tirada de reemplazo, y entonces ahí es donde tienes el riesgo de que el escuadrón, digamos, lo jubilen. Pero claro, hasta que jubiles el escuadrón, puedes tener todos tus grupos de bombarderos ya al máximo de habilidad, ¿sabes? A lo mejor que sean skill o incluso veteranos, y evidentemente, claro, tienes unos grupos de bombarderos muy veteranos que evidentemente arrasan con lo que pillan. Entonces me dio la impresión que cuando jugué el Frame Fortress, la última campaña que jugué, básicamente a mitad de la campaña había conseguido los puntos de victoria máximos. O sea, que me sobraban misiones como para doblar casi los puntos de victoria. Entonces tuve la impresión de que, no sé, era como, si he hecho el objetivo me sobran misiones. O sea, perdió la gracia para mi gusto. Pero bueno, es como todo. Es cuestión de gustos y también de cómo juguéis. Vale. Setup, ¿vale? Setup de la partida, ¿vale? Vamos a hablar de qué juego es más tedioso de montar. ¿Vale? ¿De cuál de ellos? Pues vamos a empezar primero. Vamos a empezar bueno, más de tedioso, mejor vamos a hacerlo al revés. Vamos a ver cuál es el más rápido, el setup más fácil de montar para jugar. ¿Vale? Pues el primero, el Hornet Leader, ¿vale? Ya que no tiene mucho despliegue y ya os digo que se hacen partidas muy rápidas. Luego, el siguiente sería, perdón, que ya lo estoy poniendo como mal los carteles. Este y este, vale, pues setup, vale, setup, el F-18, el Hornet Leader, muy sencillo. Tablero, 3 mazos de cartas, eventos y las misiones, y luego montar el pelotón y ya está. Setup, la verdad que de todos los aquí es el más rápido, puesto que al final, como los F-18 llevan entre 4 y 6 fichas de armamento cada uno, pues monta rápido los cazas. Y además, como solo tienes 2 tipos de armamentos, pues tampoco es tan complejo. El segundo, el Tiger Leader, igual, porque al final los batallones pues no tienen armas. Lo único que tienes que ponerle es su comandante y poco más. Gestionar un poco los daños que tengan o el estrés que tengan, pero vamos, esto es a la partida, pero vamos, este es bastante más rápido el setup. Con respecto a la campaña es un poco más tedioso y a la hora de organizarlo, pero vamos, es personalmente el más rápido. Luego el B-17 igual, me resultó también bastante fácil de montar el setup, aunque tiene un tablero muy grande y hay que montar un montón de fichitas, y sobre todo entre partida y partida hay que estar desmontando, o sea, yo hacía fotos directamente a los tableros para ver cómo quedaba entre partida y partida, para tener controlado entre campaña y campaña
dónde había puesto cada ficha, o dónde están los escuadrones, o los teatros de guerra, etcétera, etcétera. Luego el Explorer Leader igual, por el tema de que igual los navíos, pues claro, como tienes una capacidad de armamento ilimitada, pues claro, entre que le metes diferentes tipos de armas, de antibuque, de misiles aire-aire, el comandante, los helicópteros, entonces bueno, este va a añadir su complejidad. Y luego el War Leader, por ejemplo, sí que me ha resultado el más tedioso el setup, porque claro, cada vez que tienes un avistamiento tienes que identificar los diferentes tipos de navíos, ¿vale? Es decir, cuando haces una interceptación, un avistamiento, no, un contacto, ¿vale? Y entras en el mapa táctico, claro, tienes que estar desplegando cada tipo de barco, buscas la fichita de cada barco, despliegalas, entonces, y luego aparte que tiene un montón de fichas de que si de sonar, que si de hundimiento, no sé qué, o sea, a efecto del juego me resulta más complejo, o sea, más pesado el UOT a la hora de montar el setup, puesto que tiene un huevo de fichas, sobre todo en el tema de los navíos. Pero bueno, ya os digo, la mejor comparativa en este caso es ver el vídeo y sacar vosotros vuestras propias conclusiones. Vale, siguiente tema de expansiones, ¿vale? Cada juego de estos, evidentemente, pues le han sacado varias expansiones a cada uno. El Hornet Leader tiene un par de ellas, ¿vale? Tiene el Cthulhu Leader, que por ejemplo a mí no me gustó nada, me resultó muy mareante en las reglas, por el tema de los primigenios, que había unos que te hacían cambiar de fase, otros que se movían, entonces a la hora de jugar el mapa táctico me daba dolor de cabeza jugar el Cthulhu Leader. Las otras expansiones sí que la que tengo, la de Kickstarter que sacaron, sí que la tengo, la 1, que incorpora nuevas salidas de los pilotos, nuevos pilotos y creo que no es algún objetivo, no creo recordar. Y sí que me gustó esa expansión y le dio mucha variabilidad al juego. El War Leader, que yo sepa, no tiene ninguna expansión y es un juego que me gusta mucho. Y si me hubiera gustado, hubiera tenido alguna expansión. No sé, que le hubiera aportado a lo mejor la introducción de navíos para llevarlos a modo de escolta con los submarinos o incluso alguna misión en plan de cobertura, no sé. Me hubiera gustado que le hubiera añadido algo más, pero ya digo, el War Leader, hasta donde yo sé, no tiene expansiones. El Spruance Leader es un juego que, al revés, este es un juego que yo creo que es necesario porque el core para mi gusto se queda corto, es decir, este juego, el potencial yo creo que está, si le queréis explotar al máximo es jugarlo como un Task Force, es decir, disponer de los navíos, la expansión de submarinos y la de portaaviones, ya que así tendréis realmente una Task Force, una fuerza de combate que se supone que es como operan realmente este tipo de flotas. Entonces, ¿qué pasa? Que en este modo que yo tengo en el core, pues básicamente juegas con lo básico, destructores, fragatas y bueno, viene algún acorazado y poco más. Pero realmente eso, tengo la sensación de que me falta eso, los submarinos e incluso los portaaviones, que son de la expansión. Incluso como ya comenté en el vídeo, es gracioso porque te meten las reglas de las expansiones en medio de la campaña, o sea, en medio del manual. Entonces, claro, lo único que hacen es aportarte confusión a las reglas porque, claro, si no tengo la expansión, como ya dije en el vídeo, ¿para qué me metéis las reglas de las expansiones si no las tengo? O sea, es que lo único que hacéis es empezar yo a comerme la cabeza diciendo, no entiendo esta regla, ¿para qué sirve? O incluso las cartas de contactos, no, de... me saldrá. En las de encuentros igual, que te viene un cuadro que es exclusivamente para los portaaviones. Entonces es como, vale, sí me hace muy bien que lo hayáis metido, pero a mí ese cuadro, por lo menos indicármelo en el manual que se utiliza con esta expansión. Porque cuando leí el cuadro, como ya dije en el otro vídeo, pues era un dolor de cabeza porque decía, no entiendo esto para qué es. Claro, seguramente en la expansión vendrán las reglas del este. O haber hecho un apóstrofe aparte explicando las reglas de cada expansión dentro del manual. No me las mezcles con el manual básico si no tengo las expansiones. Pero bueno, se pensarían que todo el mundo se compraría todo. Y luego, por ejemplo, pues eso, el B-17 era ese que tiene también creo un par de expansiones, una de bases aéreas, pero no la tengo, no la he ido a jugar, pero creo que la aporta eso, nuevas tácticas. Y luego aparte que este también dentro del propio juego, que no lo he comentado, tiene un modo para jugar con reglas en solitario, en plan solo con el bombardero, que la verdad es que no se juega nunca, no las he probado todavía, pero es como para jugar en lugar de gestionando un pelotón de bombarderos, pues un único bombardero, como si estuvieras dentro de una formación. En plan como el B-29 o el American Bomber que tengo yo, por ejemplo, por ahí también. En plan de llevo mi bombardero, voy en un escuadrón y voy sufriendo ataques, tengo que calcular mi bombardeo y éxito de bombardeo, etcétera, etcétera. Y luego el Tiger Leader sí que tengo un par de expansiones, la Blitzkrieg 1 y 2, creo que incorporan son nuevas unidades, por lo tanto sí que las veo indispensables para este juego para aportarle más variedad. No son necesarias, pero sí le aportan más variedad de vehículos para crear tus propios pelotones y darle más viabilidad al juego, es decir, que sea más variado. Vale, y bueno, luego comentar también un poco la temática, ¿vale? Estos juegos, si os fijáis, pues comparten temáticas. Tiger, B-17 y U-Boat son juegos de la Segunda Guerra Mundial y el Spruance Leader y el Hornet Leader
están más ambientados más en lo que es la Guerra Fría, ¿vale? En el teatro moderno. Vale, luego pues yo creo que así no voy a comentar mucho más. Luego mi opinión personal, ¿vale? Así a grandes rasgos, ¿vale? El Hornets Leader, ya digo, me parece dinámico, es fácil y me resulta muy divertido jugar. O sea, este realmente es el que más me gusta, porque además las partidas, una vez que le pillas el truco, las partidas te las haces en 20 minutos. Entonces, en un momento puntual te montas tu partida, 20 minutitos, haces una misión o dos y recoges. Luego del U-Boat Leader, ¿vale? Por ejemplo, la secuencia de juego es un poco lenta, ¿vale? La fase táctica pues no tiene turnos, ¿vale? Pues sin embargo el Hornet Leader tienes una duración de 5 turnos, es decir, en el momento que entras pues tienes esos 5 turnos para destruir tu objetivo y evidentemente sobrevivir y salir. El U-Boat Leader no, el U-Boat Leader lo bueno que tiene es eso, que no tiene turnos, es decir, que tú en el momento que entras en el cuadro táctico pues vas despliegas los submarinos y te vas aprovechando tu movimiento, ya sea sumergido o emergido, para posicionarte y una vez que ya digamos que ya estás en el punto crítico, es decir, que tienes más tiempo para preparar tu estrategia de Wolfpack, pues es cuando lanzas el ataque y entonces ya es cuando decides salir echando por patas. Entonces, lo malo que tiene también es que solo tiene 4 campañas, ¿vale? Y evidentemente, pues la última campaña, que es la del 43, pues es la peor, puesto que ahí ya los U-Boat eran carne de cañón, ya pasaron de ser cazadores a ser presas, porque ya los sistemas de localización de los sonar habían evolucionado mucho y estos submarinos se habían quedado obsoletos. Por lo tanto, en la última campaña sí que se nota mucho la facilidad de perder los submarinos y que lógicamente te sea mucho más difícil intentar acercarte a un convoy. Pero bueno, es dentro de lo que cabe es temático y le aporta lo que hemos dicho antes, esa sensación de teatro, pero no hace que sea un juego imposible, como en el caso del Tiger Leader, ¿vale? El Tiger Leader, pasando a él, ¿vale? El combate es muy limitado, ¿vale? Al principio sí que puedes permitirte el lujo de jugar en plan Blitzkrieg, o sea, en plan de voy avanzando y atacando, pero ya os digo, a partir del año 42, 43, que es cuando empieza ya contra los rusos, la batalla de Stalingrado, es decir, cuando juegas contra los polacos o incluso los ingleses, bueno, tienes ahí bastante, bueno, contra los franceses, perdón, tienes más chance para jugar, pero cuando empiezas a entrar contra los rusos es terrible. O sea, tienes la sensación de que tienes que jugar a la defensiva y entonces al final tienes la sensación de que tienes que estar todo el rato esperando a ver qué hacen ellos para poder aprovechar el momento y atacar. Entonces, a mí no me gustó mucho, ya digo, los combates, los enemigos se vuelven increíblemente duros y las campañas cada vez van aumentando la dificultad. O sea que ya os digo que no llegué a jugar todas las campañas de este juego por eso, porque llegó un momento que me frustró la dificultad. El 4, que es el B17 Leader, pues eso tiene muchas variables, pero me resultó demasiado fácil, ya lo digo, como os he comentado antes, cuando en el momento que te montas tu propio escuadrón. Porque llega un momento que ya cuando como vas recibiendo puntos, creo que era mensualmente, de reemplazo, pues claro, evidentemente, como no pierdes bombarderos, lo único que haces es añadir más bombarderos. Y llega un momento que tienes tantos bombarderos que, claro, puedes permitirte el lujo de que una semana salgan unos y así descansen y recuperen puntos, mientras que otros van haciendo la misión. Y así vas alternando y claro, llega un momento que hasta que no tienes reemplazos realmente, reemplazos al final de la veteranía, pues no pierdes aviones. Entonces, ya os digo, este me resultó increíblemente fácil. Me gustan mucho las mecánicas que tiene, pero me mata la dificultad. Algo le falla a este juego con respecto al tema de perder los escuadrones. Y luego el 5, ¿vale? Que es el Explorer Leader, ¿vale? Con respecto a mi valoración personal y mi opinión, vamos, lo que yo opino de este juego, es que tiene demasiadas reglas, sobre todo en el tema de que, mientras que la mayoría de estos juegos se centran más en un tipo de objetivo, ¿vale? Los submarinos atacar navíos, los aviones normalmente atacar objetivos en tierra y defenderse de los aéreos, pero vamos, aquí evidentemente objetivos terrestre contra terrestre, puesto que aquí no tienes influencia tampoco de aviones, no tienes ataques aéreos, o este que básicamente tu objetivo es bombardear, es decir, tu único objetivo es defenderte de los cazas alemanes mientras te atacan, llega tu objetivo bombardear. O sea que no tiene tampoco mucho más enfrentamiento. Sin embargo, este sí que es mucho más tedioso en el sentido de que, claro, aquí cada navío tiene reglas para atacar a navíos, tiene reglas para atacar a submarinos y tiene reglas para atacar a aviones. De tal manera que cada navío tiene tres diferentes tablas, digamos, para atacar objetivos. También es muy tedioso cada vez que tienes diferentes enemigos y tienes que estar gestionando cada navío. Pues este va a atacar este caza, pues mira estas tablas. Ahora este va a atacar este submarino, pues ataco con esto. Entonces, hay que estar constantemente mirando un montón de reglas. A ver, está muy bien, puesto que si queréis subir de nivel, yo creo que ahora mismo es el máximo exponente de reglas con respecto a la serie Leader y le añade esa gracia.
Y bueno, ya para no ser tan pesado y no marearos más, ¿vale? Con este vídeo tan peculiar, voy a dar mi valoración, ¿vale? De cuál es el juego que más me gusta, ¿vale? Y bueno, yo personalmente, antes de decir nada o de poner un cartel, pues os invito a ver si acertáis en estos 5 segundos que os voy a dar, para cuál creéis que es el juego que más me gusta de toda la serie Leader. Bueno, pues increíblemente, el que más me gusta es el U-Boat Leader. ¿Y por qué me gusta el U-Boat Leader? Primero, por la sensación, ¿vale? De que, primero, el combate táctico no tiene turnos, de tal manera que te permite un poco eso, el tema ese de sentirte como gestionas el ataque a los convoyes enemigos. Lo segundo que me gusta es que también que al ser un juego, el táctico, el teatro, es tú sales a la mar y claro, tienes que evidentemente explotar al máximo los submarinos, es decir, se supone que tú sales, digamos, de caza y tú ya eliges qué cuadrante vas a mover tu Wolfpack de submarinos, es decir, los vas moviendo por el Atlántico a diferentes sectores y ahí tú ya vas decidiendo a ver si te interesa atacar a convoyos o no. Y evidentemente, claro, tienes que aprovechar al máximo las capacidades de tus submarinos, es decir, habrá veces que a lo mejor te interesa atacar solo con un submarino o hacer una llamada por radio a la Wolfpack para unir varios grupos de submarinos y atacar al convoy. Por lo tanto, es mucho más temático. ¿Qué pasa? Que también un poco lo que menos me gusta de este juego es que evidentemente, claro, cuando atacas con todos a la vez. O sea, procuras hacer un ataque sistemático, es decir, posicionar a todos los submarinos en el momento crítico y atacar a la vez. Y en el momento que atacas salir echando hostias, porque claro, si tienes destructores en la zona, pues en el momento que empiecen a interceptarte ya puedes correr. Porque la única opción que te va a quedar es sumergirte a un dive high, a máxima profundidad, y rezar porque no te revienten. Pero bueno, yo personalmente, el que más me ha gustado de toda la temática U-Boat Leader es, o sea, de la serie Leader es el U-Boat. Pues ya os digo, es el que más sensaciones me transmite, incluso después de, si me parece un poco de comentar, recientemente salió una película de Tom Hanks, que a Greyhound, que la verdad que es que cuando vi la película me sentí muy identificado con respecto a lo que es jugar este juego. O sea, me transmitió esas sensaciones de cuando juegas este juego y ves esa película, de esa sensación de, hostias, o sea, realmente tengo la impresión de cuando juego, noto eso, es decir, el tema de juego con los submarinos, voy en plan ataques cobardes, porque evidentemente eran ataques cobardes, ya que evidentemente vas a atacar a los cargueros que es lo que te dan puntos, puesto que atacar a un buque de guerra es un poco suicida, a menos que sepas que lo vas a hundir, o sea, un portaaviones, que es muy valioso. Pero bueno, ya os digo, personalmente, de la serie A es el que más me gusta. Y evidentemente el que menos me gusta, también evidentemente, eso hay que decirlo, el que menos me gusta, el Tiger Leader. Y, como os he dicho, porque la campaña me parece desproporcionada, los enemigos, ya os digo, a medida que vais cambiando de enemigos, pasáis de los polacos a los franceses, digamos que sus capacidades de ataque evolucionan de forma exponencial, y ya os digo, los rusos, o sea, no me quiero imaginar los americanos, porque llegan los rusos y los rusos era un dolor de cabeza, porque es que entre partida y partida me perdía prácticamente casi todos los batallones. O sea, si no perdía el 80% del batallón contra un combate contra los rusos y al final tenía la sensación de que jugaba simplemente a perder puntos. Entonces, aunque evidentemente es temático, porque claro, fue lo que sucedió, pero claro, para jugar un juego en el que no tienes posibilidad de ganar, pues se te quita la gana de jugar. Y bueno, no voy a dar más la chapa, así que simplemente, pues si queréis dejar en los comentarios si habéis jugado a juegos de la serie Leader y queréis dejar vuestras impresiones, pues decir, pues mira, yo juego al B-17 y al Hornet y mira, estoy de acuerdo contigo, me ha gustado este más que este, o a lo mejor estás equivocado, Ángel, y este es mucho mejor las mecánicas, o no sé, comentarios que queréis dejarme, ya os digo, porque al final mi intención de estos vídeos es un poco compartir los juegos con la comunidad y que evidentemente, pues oye, que sean todos accesibles. Evidentemente esto es una cuestión de gustos, ¿vale? Como os he dicho nada más empezar el vídeo, esto es un tema personal y es una opinión personal mía, es decir, no tenéis que estar ni de acuerdo y podéis estar completamente en contra de todo lo que haya dicho, pero bueno, esto es un vídeo y es lo que yo quiero presentaros, así que a nivel personal, esto es lo que yo tengo, esto es lo que opino de estos juegos y evidentemente yo creo que de la serie Leader yo ya he llegado a mi culmen, no creo que adquiera ningún juego más de esta serie, puesto que yo creo que ya he llegado al límite de jugabilidad, no creo que haya ningún juego ya que pueda aportar algo más que me llame más la atención, alguna otra temática, a menos que saquen algo ya del espacio en plan Space Leader, que todo llegará, todo andará, pero bueno, no voy a decir nada.
Y poco más, nada, chicos, así que espero que os haya gustado el vídeo. Ya os digo, podéis dejar cosas, comentarios de lo que opinéis, si habéis probado unos juegos o si tenéis dudas de alguno. Y sobre todo recomendaros eso, si queréis ver en el canal cómo se juegan, pues bueno, he colgado unos pequeños tutoriales de cómo se juega, evidentemente que nunca lo digo en los vídeos, todos los tutoriales que yo hago no son reglas, o sea, me refiero, no es un manual para jugar, o sea, es una orientación para que os sea más fácil la comprensión de las reglas, ¿vale? Ya que yo soy partidario de leerme siempre el manual, o sea, yo aunque veo vídeos, me leo el manual y me lo releo un par de veces siempre cuando juego para quedarme claro con las reglas y que no se me pase ninguna. Incluso en muchos de los vídeos que yo he hecho, ¿vale? Que también cometo errores, evidentemente, porque al estar grabando es muy fácil despistarte, pues a veces me he comido reglas o he interpretado una regla, pero bueno, para eso también me lo podéis dejar en los comentarios y bueno, y procuro responderos. Así que nada, chicos, muchas gracias por verme y nos vemos en los siguientes vídeos. Así que hasta otra.